Bien. Bueno, saludarlos a todos y agradecer la invitación de María Nicole y la universidad. También soy arquitecto de la Universidad de Santiago y participo del Comité de Tecnología y del Comité de Arquitectura Deportiva del Colegio de Arquitectos. Soy revisora independiente de arquitectura también y me he tenido una vida laboral ya de más de 20 años en diferentes áreas de la arquitectura. Hoy día estamos más abocados a la oficina a lo que es paisajismo. He pasado por arquitectura deportiva, piscinas temperadas, gimnasios, estadios, también hemos hecho restauración arquitectónica y también he estado en obra como oficina técnica, por eso hoy día les vamos a hablar de lo que es la labor de la oficina técnica, que probablemente sea un tema a lo que se enfrenten ustedes como egresados una vez que empiecen en el mercado laboral. Es como la primera pega que uno toma, ¿cierto? Y te invitan a trabajar con constructora o desde la parte de la inspección técnica. Ahí están mis datos, me pueden ubicar. La oficina que tenemos se llama Crea Espacio, la pueden seguir en Instagram. Y si me quieren hacer alguna consulta, ahí está mi correo electrónico, me pueden ubicar sin problema. Bien, la labor de la oficina técnica y la coordinación de especialidades. La labor de la oficina técnica en una obra de construcción tiene sentido porque se requieren muchos profesionales que puedan aportar su visión respecto de las especialidades de una obra. Perdón. Dependiendo, obviamente, de la complejidad de la obra. Hay obras en las que se requieren muchos más profesionales incorporándose en la asesoría a la ATO, a la ITO o a la empresa constructora, y otras que son más sencillas. Hoy día vamos a ver algunos ejemplos más complejos al final de la presentación para que se hagan una idea de lo que pueden tener que lidiar después en el ejercicio profesional. Esta asesoría o oficina técnica de la constructora tiene que ver con los recursos humanos, con los materiales, con las maquinarias, y la idea es que se pueda organizar, resolver las problemáticas que se van presentando, tener contacto con los subcontratistas, estar al día con la planificación en costo y en los plazos de los compromisos que la constructora adquiere. Los profesionales se preocupan de velar por la calidad de la construcción, de respetar la arquitectura y los proyectos de especialidad, en teoría, ojalá fuera así siempre, pero en realidad es lo que se espera, ¿cierto? Y que pregunten antes de modificar proyectos, porque después quedan algunos problemas por esa situación. También entonces catastrar las posibles alteraciones que deban hacerse, ya sea porque el mandante se le ocurrió hacer una obra extraordinaria, una modificación de proyecto, o porque es inviable alguna solución proyectada por algún especialista dentro de la obra y haya que buscar una alternativa, como un detalle. Todas estas modificaciones o alteraciones, que es algo que no tienen tan en conciencia las constructoras en este país, es que deben ser informadas a la Dirección de Obras Municipal porque es el ente que por ley fiscaliza que las obras queden tal cual fueron proyectadas. Se pueden permitir hasta un 5% de modificaciones menores en un proyecto, pero en general lo que está pasando en la praxis es que no se informan esas modificaciones, los arquitectos nos desligamos porque a veces uno hace un proyecto y después de 10 años se construye. Como decía la Vicky, a veces quedan obsoletas las materialidades que fueron especificadas y no se consulta al arquitecto porque ya no hay contacto, entonces cambian a la pinta del que esté a cargo en el momento los temas. Así que les recomiendo que se preocupen porque hoy día hay una ley que más adelante vamos a ver, de que deben informar y deben tener todos esos respaldos por escrito de los cambios o modificaciones que se le hagan al proyecto. En una obra de construcción se puede tener diferentes fines, por ejemplo, hacer una construcción residencial o habitacional, una construcción comercial, industrial, de obras civiles, de equipamiento, institucional, paisajismo y otras tantas que puedan ir saliendo de aquí a futuro. Entonces, evidentemente hay diferentes tipologías y diferentes complejidades de proyecto. El ciclo de un proyecto de arquitectura e ingeniería, ¿cierto? Parte con una idea y luego un perfil de proyecto donde se busca un terreno o se pretende ampliar algún edificio o alguna obra civil como un puente, un túnel, ¿cierto? En general las obras de edificación que están normadas por la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones parten con un permiso ya sea de urbanización, de obra menor, de edificación, de alteración estructural
u otro. El mandante decide, con apoyo de la ITO o los proyectistas del proyecto, convocar, por ejemplo, una licitación pública, en el caso que es lo que nos dedicamos nosotros como oficina, principalmente a proyectos del Estado. Pero también podría ser una licitación privada, donde el cliente quiere tener 2 o 3 opciones para poder elegir la mejor oferta de su proyecto. Por lo tanto, hay alguna serie de documentaciones técnicas que componen una licitación. Por ejemplo, las bases administrativas generales, las especiales, términos de referencia, calendarios o cartas GAN, programaciones, plazos mínimos o máximos para ejecutar una obra y por lo tanto multas si no se llegan a plazo, ¿cierto? Y también está una parte que es más legal, que es de garantías del contrato, seguros, pólizas y la parte contractual. Luego se entrega el terreno con un acto formal, se inicia la ejecución de las obras, ¿cierto? Es importante que las constructoras se respalden con la entrega de terreno, porque muchas veces el terreno no está tan entregado. Quedan cosas que hay que sacar después, no, mira, fíjate que pensamos que tenías agua, pero no tiene, y eso los va retrasando en su programación final. Por lo tanto, cuando reciban el terreno, fíjense que esté realmente en el estado como lo necesitan para poder partir la obra con total libertad. Y si no, esos momentos anotados en el libro de obra van a ser fundamentales para poder después pedir aumentos de plazo o compensaciones económicas. Es exigible entonces que un hito haga la supervisión y el seguimiento de las obras. A veces el mandante no comprende la necesidad de un hito dentro de una obra de mediana envergadura hacia arriba, pero es necesario, y ustedes como profesionales del rubro, la idea es que lo hagan saber y que es bueno que alguien te controle también, porque después te pueden llamar por cualquier problema que hubo y no tienes contraparte técnica a quien explicarle los problemas de proyecto que pudieron haber existido o los inconvenientes que te encontraste en terreno al solucionar una cosa tú solo. Entonces, ya sea una consulta chiquitita o una bien grande, la idea es que siempre haya un hito, una contraparte técnica que entienda de estos temas para poder llegar a soluciones de común acuerdo. El proceso de la obra finaliza con las certificaciones de la edificación. Muchos contratistas también piensan que terminaron de construir, pusieron la última baldosa y yo me voy. Y te quiero entregar las llaves, que me quiero ir. No, un proyecto termina con la recepción de todos los equipos funcionando, con las certificaciones de aguas andinas, por ejemplo, o de la empresa sanitaria, con los certificados de dotación, si es que había que hacer una inscripción en bomberos, si es que había que inscribir el plan de seguridad, si es que había que sacar una recepción final de obra dentro del contrato, por lo tanto contactar al arquitecto revisión independiente que visite la obra si es un proyecto público y terminar con los documentos. Esto es tan clave que los contratistas los documentos como que los miran el último día y es fundamental. A veces pueden demorarse las obras 2 y 3 meses porque no se preocuparon de los papeles con anticipación. Hay a veces documentaciones que pueden estar 3, 4 meses dentro de una institución dando vueltas, como la Seremi de Salud, por ejemplo, y no puedes terminar la obra, no te pueden recibir porque no cumples con todo lo que las bases indican. Y ningún hito va a ser de tripas corazón y te va a entregar una recepción si no están todos los documentos completamente terminados. Por lo tanto, es un tema muy importante que consideren y que vean bien en las bases técnicas si se requieren recepciones finales o no, certificaciones o no. Luego, otro tema a considerar es que tienen que tener en vista los listados de normas técnicas que son obligatorios para una obra de construcción y que están vigentes. Estas normas van cambiando en el tiempo, así que no vale, como decía también Victoria, de estar copiando y pegando los textos de normas técnicas porque estas cosas son orgánicas, se van moviendo, se van actualizando. Aquí hay un pequeño ejemplo de lo que hay, les pongo una página web para que puedan ver las que son obligatorias del ministerio. Está, por ejemplo, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, o UC, la Ley General de Urbanismo y Construcciones, la Ley de Medio Ambiente, que muchas veces tienen que ver ustedes con el medio ambiente también, porque puede que haya habido alguna pertinencia y tiene que haber algunas mitigaciones ambientales, y si no estaban enterados dentro de las bases o no lo comprendieron o no consultaron con un asesor experto en la materia, se pueden meter en un tremendo lío. También está vigente la Ley del Contrato de Trabajo, Protección de los Trabajadores, porque ustedes son solidariamente responsables con los trabajadores de una obra, sobre todo en caso de un accidente o un evento. Está también vigente la Ley de Calidad. La Ley de Calidad empezó a operar en el 2005 y los profesionales del rubro no le han tomado tanta importancia a la fecha.
pero está vigente y hay que preocuparse y tomarla en cuenta. ¿Por qué sale esta ley de calidad? Por el terremoto del 2010, luego se vio las responsabilidades civiles y penales que tenemos los profesionales del rubro, y entonces se hicieron algunos cambios que vamos a ver ahora. La ley de accidentes y enfermedades profesionales también es importante. El decreto de accesibilidad universal también está vigente. Es un tema que ya la mayoría de los que estamos trabajando en el ambiente lo está dominando y lo está poniendo en práctica. A veces hay malas prácticas aún, pero lo que se quiere lograr con esto es un diseño universal. O sea, primero normamos lo que se debe hacer, pero el futuro en Chile, la idea es que tengamos espacios cada vez más accesibles, que no tengamos diferenciación en los usos de los elementos, que incluso un camarín en un edificio deportivo sea también accesible. O sea, no solamente el público tiene discapacidad, sino que también podría ser un deportista. Por lo tanto, es que nos pongamos más integrales cada vez. Ahí les dejé una dirección, normas técnicas de .mimbu.cl, ahí pueden encontrar los listados de normas técnicas. Por ejemplo, hay más de 119 normas basadas en el Decreto Supremo 10 y más de 92 normas de la Ordenanza General y normas chilenas relacionadas. Algunas normas chilenas las venden, otras ya están gratuitas, pero es importante que vayan haciéndose su biblioteca de normativas para que las puedan consultar en el caso de meterse con un área o con otra. También es importante el decreto 594, que nos regula la cantidad de baños para los trabajadores, la cantidad de duchas, urinarios. Siempre hay que tenerlo en vista porque en lo que te metas, de hacer un local comercial muy chiquitito, tienes que dar cumplimiento a ciertas cosas, y a veces los proyectos no vienen muy completos y es mejor verificar antes que esté cumpliendo a que después que tengas todo construido. La ley de la calidad de construcción que les comentaba salió en mayo del 2005. Y lo que dice como resumen, si quieren la pueden leer, por supuesto, como resumen, es que el responsable de la calidad de una vivienda es el primer vendedor o el primer propietario. Si la obra se encargó una empresa constructora, entonces los profesionales involucrados en esa construcción son los responsables de la calidad del inmueble. Por lo tanto, el propietario tiene que declarar en una escritura pública, identificando a los profesionales que participaron del proyecto, como arquitectos, calculistas, ingenieros revisores independientes, cálculo estructural, los profesionales que hayan construido con sus patentes al día en ese minuto, ¿cierto? Y los que tengan que ver con las especialidades. Y también el inspector técnico de la obra. Cosa que me ocurre mucho es que cuando llega el minuto de la recepción final, no, es que yo, fíjate que no tenía patente, no es que no me avisaron, yo nunca la he sacado, no, la tengo impaga. Uno debe hacerse responsable en lo que trabaja. Por lo tanto, patente deberían sacar todo, tenerla al día, y en lo que se metan tienen que poner su responsabilidad, porque ahora ya es exigible que esto sea normado por escritura pública. ¿Por qué? Porque los planos y las especificaciones de los proyectos van a quedar, y quedan siempre en la dirección de obras, por lo menos como 5 años a consulta pública. Así que cualquier propietario puede ir a consultarlos a la dirección de obras y ahí van a aparecer sus bellos nombres. Ahí abajo les puse la dirección donde pueden descargar la ley de calidad de la construcción y pueden leerla. ¿Quién fiscaliza la calidad de una construcción? La Dirección de Obras Municipales, cuando finaliza una obra y chequea que lo construido esté igual que lo que se proyectó, pero no revisa materiales, revisa los trazados, es decir, que no haya crecido el edificio, no se haya achicado, no se hayan corrido hacia un lado. Entonces, eso es lo que revisan. La verdadera calidad la revisa el inspector técnico y ustedes como oficina técnica. La dirección de obra va a mantener esos planos entonces un periodo de 5 años, y las acciones legales, si alguien llegara a querer demandar, por daño estructural son 10 años de responsabilidad después de la recepción definitiva de obras. En caso de fallas de elementos constructivos son 5 años. Y en caso de fallas de terminaciones son 3 años a contar de la inscripción del conservador de bienes raíces de esa vivienda. Bien, trabajando en constructoras se van a encontrar con diferentes organigramas. Yo aquí les puse un ejemplo, pero es uno en millones, porque todas las constructoras tienen un organigrama distinto. Algunos son más transversales, otros tienen más departamentos, los que se dedican a vialidad, por ejemplo, tienen otro tipo de departamentos. Aquí por lo menos una estructura chiquitita, debería haber un directorio o gerente general, ¿cierto? Deberían tener un apoyo de asesoría legal, un control de gestión, que es donde se enmarca la oficina técnica y el gerente técnico también. Deberían estar asesorados por un prevencionista de riesgo, si no es permanente, por lo menos que se apoyen en la Asociación Chilena de Seguridad, o que tengan un prevencionista que venga a hacer ciertos controles a las obras.
Entonces habrá un departamento de administración y finanzas, departamentos de personal y de contabilidad, para la dirección de proyectos con las obras, cuantas tengan, departamento de estudio de propuestas, que son los que se encargan de, ¿cierto?, concursar las propuestas y poder adjudicar, adquisiciones, que es el que siempre pelea con el director de la obra porque no tiene los materiales a tiempo, no, si yo te los pedí ayer, tú no me los mandaste, entonces se echan la culpa mutuamente, eternamente en una obra. Y los responsables de las maquinarias. ¿Cuál es la labor de la oficina técnica y los roles profesionales en obra? La oficina técnica es el departamento, como les contaba, en la empresa constructora o en una obra encargado de definir los estándares que va a guiar la gestión de estos diferentes proyectos que se lleven a cabo. Es ideal y en algunos casos exigible, sobre todo para los proyectos del Servio o ministeriales, que tengan conocimientos de la norma ISO 9001 y la ISO 10005, que son de gestión de calidad. Cuando vean en las bases técnicas que le ponen que tienen que tener un PAC, eso es un plan un plan de calidad que debe ser implementado en la obra. En una obra se van a encontrar con profesionales como director de obra, encargado o constructor, que es el responsable ante la UC, el ITO, inspector de obra, un ATO puede ser que es un asesor técnico de obra que apoya al ITO, porque los ITOs, de repente las obras son muy complejas para manejar toda la información y necesitan asesores, asesores en electricidad, asesores en sanitario. La oficina técnica de gestión de proyecto, no todas las constructoras tienen, dependiendo de la envergadura de la obra, como les comentaba, pero por lo menos hay un gerente técnico que se anda preocupando de los avances, de las cartas GAN, de los problemas de obra. El plan de aseguramiento de la calidad, que habría un encargado de ese tema, en lo posible con un curso aprobado, ¿cierto? Prevencionista de riesgo, el jefe de terreno, supervisores y bueno, todos los demás que ustedes ya deben estar enterados. La oficina técnica, bueno, uno de los roles es implementar la planificación estratégica que permitan cumplir con los tiempos planificados, con el presupuesto establecido, con el rendimiento deseado y con la aceptación del usuario, que es esta calidad final, ¿cierto? No tengamos después un periodo de postventa de tantos meses porque ninguna cosa funcionaba. La función y la responsabilidad bueno, es velar por el control y el seguimiento de la obra, en los costos y en los plazos, revisar y coordinar las soluciones de ingeniería, gestionar soluciones, visualizar y resolver problemáticas con el personal de obra y los subcontratos, por ejemplo, y controlar la planificación y las documentaciones de la obra. ¿Por qué contar con una oficina técnica? Bueno, la ventaja es que se puede coordinar diferentes áreas de la organización, tanto hacia la empresa como la central o los departamentos de la empresa, como con la ITO, la ATO, el mandante. Se necesita entonces que haya una comunicación y que haya alguien encargado de aquello. Entonces colaboran con una mayor supervisión y control sobre las obras, disminuyen las faenas fallidas y eso significa que hay menos trabajo rehecho y por lo tanto un ahorro económico en la empresa constructora. Hay una mejor integración y gestión del personal y hay ahorros a largo plazo en un proyecto. O debieran haberlos. Jefe y profesional de oficina técnica. Bueno, en este proceso de producción, el responsable de oficina técnica será el profesional que aplica los sistemas flexibles de producción y técnicas de verificación de la calidad del producto. El objetivo es optimizar estos costos. Principalmente por ahí es que la constructora entiende que es necesario esta persona o este profesional en obra, por el tema de los costos, pero no es lo único que ven. Por ejemplo, está la definición de herramientas y metodologías y estándares de trabajo con los que van a funcionar y ojalá eso sea desde el día 1 en terreno, así ya, vamos a hacer este documento, este oro para responder, de esta forma voy a llevar el control de avance, quién se va a encargar de velar por ese tema. O sea, ojalá sea la persona que planifique y gestione todo durante toda la obra, estas metodologías. Debería ser una persona con formación y ser capaz de asesorar en diferentes materias. Debería tener apoyo en el desarrollo de soluciones en el proyecto. Por ejemplo, si no es encontrado el proyectista que hizo el proyecto específico de clima de una obra, ser capaz entonces de buscar igualmente la solución y proponerla, porque a veces es más económico proponer una solución como constructora que esperar a que el mandante te dé la solución, porque puedes estar detenido mucho tiempo y eso puede afectar a otra partida que venga en la ruta crítica de la obra y es necesario hacerlo. Alineación de los recursos de personal, saber dónde es necesario el personal y estar optimizando esos recursos. Seguimiento de obras y proyectos en plazo y costo, centralización de la comunicación, coordinación e implementación de las medidas de seguridad en la obra. La verdad es que al segurito o al prevencionista había una costumbre en Chile de no tomarlo tanto en cuenta, así como que, ay, qué lata, voy a tener que hacer tantas cosas y tantas gestiones. Es la oficina técnica la que debería ser
la que entiende lo complejo y lo necesario que es implementar esa seguridad en la obra y hacer exigibles los temas. Porque el segurito no va a poder tener la llegada con cada una de las personas, a veces hay cosas que quedan en el olvido, entonces es el responsable de que estos planes de seguridad se ejecuten. Y la gestión coordinada con el Departamento de Prevención de Riesgo, que es lo que les contaba. Bien, como ven, la labor es ardua. Se tienen que coordinar, administrar la integración, los reclamos, las finanzas, pagarle a los subcontratistas o por lo menos hacer los estados de pago internos, ver los temas ambientales, cumplir con la ordenanza, sacar los camiones, verificar que salgan mojados después de un movimiento de tierra, por ejemplo, administrar la seguridad con el prevencionista, preocuparse de las adquisiciones, este gallo no ha mandado lo que le pedimos hace 3 días, administración de los riesgos, ¿cierto? Administración de las comunicaciones, que no se malentienda lo que escribí en el mail, mejor los veo yo todos y no que cada uno mande sus mails porque después se pierde la ruta, nadie sabe quién contestó. Analizar los recursos humanos, ¿cierto? La calidad, los costos, el tiempo. ¿Ya quedaron agobiados? Es bastante lo que hay que ver. Y bueno, y además elaborar los estados de pago, controlar los avances. Muchas veces a la oficina técnica le piden que vaya con el hito a recorrer la obra y a chequear y ponerse de acuerdo en los avances, no me digas tú un 67%, no, yo lo calculé y me parece que es un 62%, etc. Cotizar en etapa de presupuesto y desarrollo de la obra, las cosas más especiales, ¿cierto? Ya el de adquisiciones no va a saber qué tipo de fluxo del WC es el que tú quieres en tu obra, entonces hay cosas que a lo mejor vas a tener que cotizar tú porque son más específicas. Manejar los subcontratos, ubicar las cosas para que no te falte material cuando estás en una faena crítica, dirigir y supervisar obras en terreno, gestionar y planificar los recursos y preocuparte de la gestión documental con los contratistas y clientes también, porque al mismo tiempo tienes un mandante, pero por otro lado tienes subcontratos y tienes clientes y tienes proveedores. Y a todos ellos hay que hacerle órdenes de compra, estados de pago, cerrar contratos, ver las cláusulas para protegerte, si van a entregar un anticipo, por ejemplo. Así que también hay labor en esa área. Bien, estos son más o menos los términos con los que van a conversar cuando estén en la obra, ¿cierto? Tienen que saber qué es lo que hay, qué es lo que es una aclaración de proyecto. Hay respuestas a las consultas, tienen que estar enterados de las respuestas. A veces las respuestas en una licitación modifican en algo una especificación técnica y tienen que estar súper al día y no construir algo que está obsoleto, sino que es lo que está aclarado. Van a tener que ver aumentos de obra, las bases administrativas y generales, saber lo que es un documento de garantía y boletas de garantía bancaria que son de correcta ejecución, boletas de fiel cumplimiento, boletas de seriedad de oferta, y hoy día también hay pólizas de seguro, certificados de fianza, todos en función de avalar que tú vas a cumplir como constructora y vas a cumplir el contrato, entonces se dejan millonarios montos en garantía al mandante. Es extensa la lista, ¿cierto? Pero son los temas que deberían manejar con total conocimiento cuando estén en obra. Flujo de caja, los imprevistos, cuando hay un aumento de obra, las cubicaciones. Vamos a pasar a la siguiente. En un proyecto de arquitectura e ingeniería se van a encontrar con temáticas como mecánica de suelo y topografía. A veces el suelo no es bueno o la topografía no estaba tan bien levantada y tienen que ir chequeando, y aunque esté muy bien levantada, igual para poder trazar tienen que ir chequeando todo con el topógrafo o con el trazador, ir verificando los niveles, consultando que todo coincida con sus planimetrías. Van a tener proyectos de arquitectura, especificaciones, presupuestos, detalles, una tramitación anterior de permiso de edificación, la que debe estar vigente todo el periodo de la obra en la oficina expuesto. Van a tener planos de coordinación en lo posible. No todos los proyectos vienen con planos de coordinación de especificaciones tampoco. A veces les va a tocar la labor de coordinarlos a ustedes. Hoy día con las herramientas BIM está un poquito más fácil poder interactuar con la ITO y con la oficina técnica cuando ya hay manejo de las dos partes en un modelo, pero eso es para obras grandes. La verdad que las obras más chiquititas todavía no ha llegado el BIM, no ha llegado la coordinación de especialidad en los planos, así que se van a encontrar con cosas de repente por separado y que no coinciden, y les va a pasar. Va a haber un revisor independiente de arquitectura que va a tener que revisar la obra cuando la terminen, en un proyecto de uso público, por ejemplo, que son más de 100 personas.
van a tener proyectos de estructura, ingeniero revisor de estructura, proyectos de clima, instalaciones de gas, eléctrica, sanitario, agua potable, riego, tecnificado, un proyecto hidráulico en una piscina, por ejemplo, proyectos de paisajismo, eficiencia energética. Entonces ya empieza a ser más delicado cuando en la constructora le dicen, oye, ¿sabéis que estuquemos con este otro material? O no pongamos esta impermeabilización que especificaron, pongamos esta otra. No, porque cada vez los proyectos están más avanzados en cuanto a los estudios que hay detrás y probablemente ya esté modelado y esté estudiado que ese es el material específico para que dé cumplimiento a la normativa, por ejemplo. Entonces no puedes llegar y variar los centímetros de estuco o cambiar un material por otro, porque hay algunas cosas que se queman distinto, que reaccionan a la humedad de forma distinta, por lo tanto tienen que cumplir la especificación. Bueno, proyectos de accesibilidad, evacuación, seguridad, resoluciones de la Seremia de Salud para cafeterías, restaurantes, hospitales, ¿cierto? CESFAM, estudios de tránsito urbano y medidas de mitigación. Tienen que estar enterados de esos proyectos también para poder verlos con tiempo y muchas veces hay que coordinarlos también con algunas instituciones públicas, por ejemplo, si les toca meterse con algún semáforo o con hacer vallas peatonales en un paso vehicular. Plan de gestión, marcha blanca, puesta en marcha, todo eso va a tener relación con ustedes. Muchas veces tienen que hacer la inducción con el que instaló el clima, por ejemplo, la inducción al personal del propietario para que ellos también sepan manejar las máquinas, porque si no, después les van a decir que a lo mejor ustedes la entregaron mala y ustedes saben que estaba buena. Entonces tienen que haber todos unos procesos de entrega y actas de entrega. Aquí les voy a mostrar un ejemplo. Esta es una piscina que nosotros hicimos en el año 2006 en Peñalolén. Esta piscina es una piscina semiolímpica, tiene una piscina interior, una piscina exterior, un hidromasaje, un jacuzzi, tiene deshumidificador para climatizar el recinto y el agua de la piscina, tiene una caldera a gas, hoy día ya no están ocupando tanto calderas a gas porque es un proyecto más antiguo, gradería con butaca para 200 personas, lucarnas en la cubierta, estructura en base a hormigón prefabricado. Aquí tuvimos que hacer impermeabilización, se nos ocurrió hacer esta loma, ¿cierto? Suave, con vegetación encima, así que por debajo pusimos las máquinas para que tuvieran menos impacto en el proyecto. Y también aquí hay que meterse con otras normas, pues no solamente las nacionales, sino que también en normas internacionales. Tolerancias del vaso, por ejemplo, del vaso a la piscina para poder cumplir con las normativas internacionales de la FINA, no son más de 3 centímetros, por lo tanto hay que ser súper acucioso con las dimensiones de los elementos que se están fabricando. Aquí en la piscina teníamos tecnologías como paneles de cubierta con aislación térmica, un túnel de inyección de aire climatizado, impermeabilización con esta cubierta vegetal que les comentaba, aire acondicionado en las oficinas, cafetería con servicio independiente para poder licitar después la operación de la cafetería, ventanales termopanel con aperturas completas hacia el parque para que se integrara en verano, alarmas de incendio, seguridad, evacuación, un área de invernadero, ascensor, estanques de compensación, hidráulicos para la piscina, hidromasaje lateral, borde lúdico, celosías motorizadas hacia el poniente para protegernos del sol, salas de uso múltiple, spinning, camarines exterior para el estadio. Aquí, por ejemplo, hay imágenes de lo que es un sistema de calentamiento de agua en base a paneles solares para el agua sanitaria y paneles solares para el agua caliente de piscina. Y un ejemplo de bombas de calor de última generación que se pueden poner en el entorno del proyecto o en el techo, ¿cierto? Para poder tener una eficiencia del 2,7 o 3,2 de COP. Aquí, por ejemplo, hay otra piscina que es la de San Joaquín, donde también tenemos cubiertas con paneles de aireación incorporada, también hay un túnel, hay, ¿qué cosas difieren? Termopanel, estanque de compensación, aquí hay un sauna, también tienen celosías esta vez hacia el lado norte y está inserta dentro de un parque. Así que el comportamiento de fachadas también tiene muro verde, jardinera. Aquí esto también está hecho en hormigón prefabricado, aquí nos jugamos por hacer también prefabricadas las graderías. Entonces el avance de obra fue bastante más rápido porque ya tienes todo esto fabricándose en otro lugar, ¿cierto? Y viene después el montaje, que es una faena bastante peligrosa y compleja, pero ya se va armando este puzzle y aparece rápidamente el edificio arriba. Incluso en la programación teníamos que instalar algunos equipos en la sala de máquina y todavía no teníamos ni la cubierta, entonces la constructoría muy apurada y no quería dejar cosas atrás, como era verano, se le permitió, pero en realidad pasando
un montón de alteraciones a los programas oficiales de un proyecto. En la piscina de Huechuraba también hicimos la coordinación de especialidades ahí, trabajamos con una oficina que es de un amigo y colega que es BDL, y aquí trabajamos con la madera laminada. Este es un proyecto que es un prototipo del Instituto Nacional del Deporte, que tiene algunas falencias para mi gusto, pero tratamos de mejorarlas con la municipalidad agregándole más camarines que tenía muy poquitos, y hubo que hacer un mejoramiento de suelo importante porque con los prototipos, lo malo que tienen es que se comportan igual de Arica a Punta Arenas, y Chile es tan largo y tan distinto que no podemos andar replicando proyectos así como así. Y en este caso tenía un zócalo gigante para la maquinaria y todos los equipos de sumidificadores, bombas y todo, y lo malo es que el suelo era pésimo, entonces hubo que hacer un tremendo mejoramiento de suelo y suelo cemento para poder implantar el proyecto tal cual. Tal vez si uno hubiese tenido que partir de cero, hubiese partido con los niveles de terreno y habernos subido del nivel en vez de haber excavado, pero era un prototipo, así que a mí me tocó la labor de coordinación de especialidades. Y aquí, por ejemplo, hay un detalle con la madera laminada, cómo va el túnel pasando por abajo de la gradería y va inyectando entonces hacia la losa superior para poder tener un clima. En las piscinas uno tiene una temperatura ambiente entre 28 y 30 grados más o menos. Entonces es un ambiente muy cálido y muy húmedo todo el tiempo. Ahora vamos a ver procedimientos de trabajo como ejemplos. Cuando yo les decía ser ordenados con la documentación, por ejemplo, aquí en estas dos constructoras trabajaban en base a RDI, que es un requerimiento de información. Ellos detectan una falla o un problema o no saben cómo resolver algo y entonces levantan el problema formalmente a la inspección técnica o a la ATO. Y en este caso había un problema eléctrico, en la otra constructora había un problema con la sala del estanque, que la bomba no tenía el tablero diseñado, que es algo súper típico. El de clima proyecta hasta el cable y el de eléctrico proyecta hasta el cable y ninguno de los dos proyecta el tablero, por ejemplo, en clima. Y en las bombas del estanque de agua potable también pasa lo mismo. Entonces, esas son como las cosas que uno va detectando como oficina técnica y saber, y me antepongo, si al final voy a tener que construirlo igual. Ahí veo si puedo cobrarlo o no puedo cobrarlo, pero voy a tener que sacar la obra adelante igual. Entonces hay que ir detectando esas problemáticas para poder ser eficiente y anteponerse al problema. Y no cuando ya estés con toda la obra lista para entregar, darte cuenta que no había tablero. Aquí hay dos ejemplos bien similares. Las constructoras en general se fabrican sus propios requerimientos de información. Lo importante es que cuando soy asesora de obra les voy pidiendo un estatus de los requerimientos de información que han sido respondidos, los que todavía no han sido respondidos, cuáles son las falencias que tiene una RDI o cuáles, además de ser respondidas, levantan otro requerimiento. ¿Por qué? Porque si no se hace un control como este, después la constructora puede alegar que desde el día 1 del contrato tú nunca le respondiste por esa famosa palmeta de color blanco. Y no es así. Entonces, con esto uno va quedando con los registros. Esa es la labor cuando me toca a mí ser asesora técnica. Pero cuando yo era oficina técnica, sufría con este tema porque había temas que ya me saltaban en rojo, que si no lograba solucionarlo de aquí a 2 días, ya tenía que tirar para atrás todo el hormigón, no podíamos hormigonar, por ejemplo, una línea completa de muros, por lo tanto, esto te sirve como herramienta para ir avisándote lo que sí puedes esperar y lo que realmente es urgente y llamar a la hito. Aquí hay un proyecto, por ejemplo, en Arica, donde nos metimos con una ingeniería posterior. Este edificio está en funcionamiento, pero lo que nosotros hicimos fue reforzar la estructura completa. Tenía una alteración estructural y había que reforzar desde las fundaciones hacia arriba. Este edificio está en unos terrenos ganados al mar, en el puerto de Arica. Entonces tenía problemas de estructura y además estaba con una norma antigua construido, entonces no tiene los mismos tipos de estribos, los mismos tipos de enferradura, detectamos varias falencias y hicimos un proyecto de reforzamiento estructural y además restauración arquitectónica, porque al momento de, por ejemplo, aplicar fibra de carbono en el proyecto de estructura, había que sacar las ventanas y si sacamos las ventanas mejor entonces las hacemos de nuevo con termopanel y entonces el piso y al final se hace un proyecto completo de arquitectura. Y este proyecto se hizo la coordinación en BIM con un colega y amigo. Vimos la coordinación completa de BIM porque ya teníamos los CHAF existentes, pero eran bien enredadas las redes que existían, entonces teníamos que incorporarle clima, que antes no tenía, y tuvimos que hacer todo un proceso en BIM para poder ir viendo cómo se hacía ampliación al edificio, porque le agregábamos una escalera de evacuación, que tenía solo una, y era un edificio público, y le agregábamos todas estas redes nuevas porque lo eléctrico era insuficiente, el agua también era insuficiente.
Muchas veces en estos trabajos uno incorpora tecnología de punta como la ingeniería inversa, que significa mediante escáner láser hacer nube de puntos y poder ver exactamente cuáles son las medidas de un edificio existente y entonces poder hacer una arquitectura y una ingeniería mucho más acuciosa con las dimensiones y poder descubrir de repente alturas en cielos que uno no sabe cuánto tienen. Hoy día también existen libros de obra digital, pueden andar con la tablet en la mano recorriendo una obra y saber dónde están parados, cuál es el proyecto y que hacer la RD inmediatamente y no tener que esperar a llegar a la oficina para poder hacerlo. A veces son obras muy largas o muy difíciles de recorrer. Y importante también manejar software de control de avance de proyectos, que existen varios, no sé cuáles le estarán enseñando en la escuela, pero también tienen que saber manejar programación y control de obra. Hay otro tipo de proyectos que son, por ejemplo, la restauración patrimonial, donde también se utiliza la ingeniería inversa, la nube de puntos. Este proyecto es la iglesia La Viñita en Recoleta, que fue muy dañada por el terremoto, pero resulta que ya había resistido por lo menos 2 terremotos más, entonces nos fuimos encontrando en sus muros con otros refuerzos antiguos, de unos pilares que estaban escondidos entre medio del adobe, le habían cambiado la cubierta, le habían puesto una lata de zinc porque en algún momento se le cayó la cubierta que tenía de teja de arcilla, habían variado la estructura que antes era unida a la casona con la estructura de aquí de la Cruz, ¿cierto? Y esto se cambió, entonces tuvimos que aprobarlo con Consejo de Monumentos Nacionales, verificar si volvíamos al mismo color que tenía originalmente o si la dejábamos azul como la gente hoy día la tiene en su memoria. Pero esta iglesia al final era pintada la cal blanca como eran en la época de la colonia las edificaciones. Esta iglesia está en un enclave a los pies de un cerro, de la Viña, ¿cierto? Donde se supone que Inés de Suárez hizo la primera lugar para rezar cuando llegaron así a ocupar Santiago. Entonces tiene una historia muy importante detrás, aunque no es la misma iglesia evidentemente, pero ahí encontramos cosas increíbles, tiene frescos pintados en el cielo, tiene un Vía Crucis en los cuadros, en la bodega, maderas nobles en los pavimentos, así que este proyecto fue del MOP y se logró terminar y construir. Mira, nosotros empezamos como el 2013 o 2011 y finalmente se construyó, terminó el año antepasado de terminar este proceso. Entonces, en este tipo de obra no pueden tomar decisiones solos, pues aquí hay que consultar, hay que verificar, a veces uno va descubriendo al demoler un elemento y van saliendo más problemas, como que habían termitas y no se visualizó, o que había otro elemento escondido debajo. Aquí apareció un fresco debajo de un ensordinado y debajo de un adobillo. Bien, procedimientos de trabajo, volvemos, tenemos los informes que hacen las asesorías técnicas a la obra o los informes de la oficina técnica al mandante, que sería su constructora, por ejemplo, donde se van haciendo los avances de cada una de las partidas de un itemizado. Se pone el avance que llevan completo a la fecha, el avance físico que tienen, el avance que tenían en la etapa anterior, y se informa con fotografías, se informan los problemas que puedan haber percibido en esos 15 días, qué es lo que te puede estar generando problemas para adelante. Y este es un trabajo que la idea es que vaya siendo retroalimentado con tu director de obra y puedan ir solucionando problemas y visualizando también las posibles ventas que tengan a final de mes con el estado de pago. Esta es la piscina de San Joaquín. Les quería mostrar algo divertido o bueno, que finalmente este es un render. Y este es un render de un modelo BIM que confeccionó el hito de la obra, porque yo en este proyecto no hice BIM. Y después, cómo quedó construido. O sea, cuando me mandó el BIM, él se dedicó a sacar las fotos del mismo punto y todo, el Rubén. Y qué gusto da verificar que las cosas quedan tal cual como uno las planeó. Pues. Cuál más, cuál menos, con un detallito más allá. Aquí tuve un problema con las rejillas de piso y todo. Pero la verdad es que uno puede darse cuenta que se puede. Si eres acucioso, si te toca una buena constructora, un buen equipo profesional, deberíamos ser amigos, los arquitectos, los ingenieros, los hitos, los atos, los profesionales de técnica. Es difícil, se pelea harto, pero en realidad a todos nos interesa que la cosa quede bien hecha y que salgan los plazos y deberíamos colaborarnos todos para hacernos la vida más grata, porque la verdad que de repente uno se encuentra con algunas almas media oscuras y se pasa mal. Bueno, eso es, chicos, muchas gracias.